La primera conjugación, en la primera conjugación de los verbos están todos los verbos terminados en a o en ar, porque para que sean verbos, ¿verdad? Se usa ar. La segunda conjugación va a ser los verbos terminados en er. La tercera conjugación va a ser verbos terminados en ir. Entonces, por ejemplo, amar es un verbo de la primera conjugación. Tener es un verbo de la segunda conjugación. Y mentir es un verbo de la tercera conjugación. Y cuando vemos los verbos en esta forma, ¿verdad? O sea, en alguna de las tres conjugaciones, se dicen que los verbos están en infinitivo. O sea, todos los verbos terminados en ar, er o ir están en infinitivo, en su forma infinitiva, ¿verdad? Y esta forma infinitiva es la que establece esas conjugaciones. También tenemos el gerundio, ¿verdad? Como los verbos terminados en ando, endo, ¿sí? Y también tenemos el participio como el ido, ¿sí? Ado, como he caminado, he vestido, esos son en participio. Entonces, esas son las formas de los verbos. Cuando se conjugan los verbos en los distintos tiempos, modos, números y personas, ¿verdad? Vamos a ver que van a haber verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cómo podemos diferenciar un verbo regular y un verbo irregular? Cuando estamos conjugando en estos distintos tiempos, modos, números y personas, los verbos o las palabras tienen una raíz y esta raíz en los verbos regulares no cambia. Ahí vamos a ver, por ejemplo, amar, temer, partir, ¿verdad? Yo digo, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos o ellas aman. Y en pasado, amé, amaste, amó, amamos, amaron, ¿verdad? Y amaré, amarás, amaremos, amarán. Entonces, no cambia esa raíz, todos son am, ¿verdad? Esa raíz no cambió. Igual temer, temo, temí, temeré, ¿verdad? Está partir, parto, partes, partimos, partieron, ¿verdad? Partirán. Entonces ese part no cambia. Y a eso se le llaman verbos regulares, porque esa raíz no va a cambiar. Estas flexiones o variaciones afectan la desinencia, o sea, ahí sí cambia la desinencia, porque dependiendo el tiempo y la persona y el número, va a cambiar, pero la raíz no se ve afectada, ¿verdad? En la conjugación regular o verbos regulares siempre siguen ese patrón establecido por esos verbos modelo, ¿verdad? Entonces, todos los que veamos que la raíz no cambia son verbos regulares. En ninguna de las tres conjugaciones, ¿verdad? Que habíamos dicho que las tres conjugaciones son en ar, en er y en ir. Pero existen variaciones, o sea, otros verbos que sí van a cambiar la raíz. Y a eso se le llaman verbos irregulares. Entonces, los verbos irregulares son los que sí van a cambiar. Por ejemplo, yo digo jugar, ¿verdad? El verbo es jugar. Pero yo digo yo juego, tú juegas, jugarás, jugarán. Entonces, en el presente, ¿verdad? Van cambiando. Dice juego en lugar de jugo, ¿verdad? Entonces, vemos que sí cambió. No puedo decir yo jugo, sino es yo juego. Entonces, ahí ya hay una diferencia. Y entonces, esas alternancias, esas alteraciones pueden ser tanto en los verbos irregulares, pueden ser vocálicas, consonánticas o vocálicas y consonánticas que se conocen como mixtas. Estas alternancias vocales
se producen en los verbos que experimentan estas modificaciones en las vocales de la raíz, como en el caso de mentir, decimos miento, ¿verdad? Mientes, miente. Soñar, sueño. No se dice sueño, sino sueño. Ahí ya cambió la O por la UE. ¿Sí? Adquirir. Digo, adquiero, no adquiero, ¿verdad? Entonces, ahí también vemos que hubo una modificación y esa alternancia vocálica o modificación es lo que permite, ¿verdad? Que existan los verbos irregulares. Muy bien. Entonces, también existen alternancias consonánticas, como les decía. Y en estas alternancias consonánticas vamos a ver que no se cambian solo vocales, no se cambian vocales, sino consonantes. Por eso se llaman alternancias consonánticas. En los verbos de, por ejemplo, padecer, yo digo padezco, conducir, conduzco, traducir, traduzco, ¿sí? Poner, pongo, no digo pono, ¿verdad? Entonces pongo, sustraer, sustraigo. Por último, se da también otra forma, ¿verdad? En la que se da esta alternancia, es una alternancia mixta, que se cambia tanto una vocal como la consonante. En lugar de decir, en el verbo decir, ¿verdad? Decir, digo, no digo dego, sino que ahí cambié la E y la C por la I y la G. Entonces vemos ahí esa diferencia, ¿verdad? Hay una alternancia en la raíz, cambie. El principio, digamos, la primera letra es igual, pero cambio la E y la C por la I y la G. Digo, poner, puse. ¿Sí? Después también tener, tuve, ¿verdad? Esto en el pasado. Por ejemplo, en poner, ¿verdad? Yo pongo, tú pones, él pone, nosotros ponemos. Entonces también va cambiando. Entonces son verbos irregulares porque no siempre van a seguir el mismo patrón, podríamos decirlo. O no siempre hay modificaciones en la raíz. Y existen casos especiales, ¿verdad? En el español, ¿verdad? Estos casos especiales en que algunas irregularidades se muestran en ciertas partes de la conjugación de los verbos y de ahí derivan su nombre. Algunos casos como las raíces supletivas sustituyen completamente una raíz por otra. Y en estos casos especiales están los pretéritos fuertes, o sea, en el pasado, ¿verdad? Se caracterizan por llevar acento en la raíz. Por ejemplo, en lugar de decir yo canté, yo compuse, ¿verdad? Compuse en lugar de la desinencia canté, que es lo común en el pretérito de los verbos. Deshice, deshago. Extraje, extrajo. Sobrevino, ¿verdad? Anduvo, estuve, propuso, ¿sí? Mantuvo. Entonces esos son pretéritos fuertes. Y aparte hay participios irregulares o fuertes. ¿Se acuerdan? Los que terminan en ido o en ado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de estos verbos, que son casos especiales, comparten la misma característica de acentuación que los pretéritos fuertes, no son muy numerosos y sus formas regulares son a veces parte del lenguaje coloquial. O sea, lo usamos comúnmente o coloquialmente, pero en el lenguaje culto no deben tomarse estas irregularidades, ¿verdad? O sea, debemos tener cuidado de estas irregularidades, no deben decirse como en el lenguaje coloquial. En la lengua culta se dice roto, abierto, no se dice
rompido ni abrido, absuelto, cubierto, no se dice cubrido, dicho, se dice decido, ¿verdad? Aunque sea del verbo decir, no es decido, sino se dice dicho. Escrito en lugar de escribido, ¿verdad? Hecho en lugar de ha sido, regularmente como en el lenguaje coloquial, ¿verdad? Está morido, no, se dice está muerto. Ponido, no se dice, sino se dice puesto. Visto y vuelto. Entonces, estos son los casos especiales que debemos tomar en cuenta para hablar correctamente o hablar cultamente, podríamos decir, ¿verdad? No coloquialmente. Aunque algunas parejas de participios regulares y fuertes conviven en el uso. Por ejemplo, frito, ¿verdad? Electo, elegido, frito, freído, no lo he freído, ¿verdad? Pero ya está frito. Entonces, ahí se pueden usar esos, pero tenemos que saber dónde utilizarlos. Los terminados en to, so y cho son los recomendados, como hecho, ¿verdad? Escrito, dicho. Y luego existen verbos de conjugación especial. Los de el verbo haber, el verbo ser y el verbo ir. Estos también son parte, o es importante que los conozcamos porque los utilizamos muchas veces, ¿verdad? A veces también son hasta verbos auxiliares que van a ayudar a otros verbos. Entonces, las formas del verbo haber, ¿verdad? Yo he, tú has, hube. Saber, sé. Ser, era, fui, fuera. Ir, voy, fui. Estar, estoy. Dar, doy. A las raíces de los casos en las que las bases léxicas que se alternan son diferentes, por ejemplo, ir, fui, se les llama raíces supletivas. Entonces, a esas raíces, ¿sí? que se van alternando, ¿verdad? No se dice yo ir, sino yo voy, tú vas, él va. Y después, en pasado, fui. O sea, se cambia completamente la raíz. Entonces, estos también son verbos de conjugación especial. Habíamos visto que habían verbos regulares, verbos irregulares y estos casos especiales donde entran los pretéritos fuertes, los participios irregulares o fuertes y aparte, ¿verdad? También están los verbos de conjugación especial. Entonces, esto es todo lo relacionado con los verbos, ¿verdad? Vamos a ir haciendo ejercicios para ir viendo estas diferencias. También aquí en el libro tenemos el porcentaje, ¿verdad? De verbos de uso actual y cuántos verbos en total hay, según el español, ¿verdad? En AR, el 66% de los verbos en AR son regulares y el 5% son irregulares. De la segunda conjugación, o sea, terminados en ER, el 0.80% son regulares y el 2.75% son irregulares. O sea, hay más irregulares que regulares en la segunda conjugación. Y en la tercera conjugación, el 2.29% son regulares, o sea, la mayoría son regulares, y el 1.68% son irregulares, para dar un total de 70% de los verbos en español son regulares. Muy bien.